vamos entonces a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos ayer para empatar lo que hoy vamos a ver. ¿Les parece? Ayer pudimos darnos cuenta cómo fue no solamente la tentación, sino cómo se desarrolló el pecado en quién, en Eva y Adán. Y digo en Eva y Adán porque la primera en transgredir fue quién, Eva. Pero vimos que Eva transgredió la ley de Dios, porque el transgredir la ley de Dios es el pecado. El pecado es ¿qué? Transgresión de la ley según la definición clara, diáfana, que da primera de Juan 3:4, ¿verdad? El pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Vimos que el pecado que cometió Eva, o el mandamiento, ya que la ley son 10 mandamientos, el mandamiento que transgredió Eva fue ¿cuál? La codicia. Muy bien, la codicia, es decir, el 10º mandamiento fue el que transgredió ¿quién? Eva, la codicia. Pero también demostramos que al transgredir el 10º mandamiento, realmente estaba transgrediendo ¿qué? Toda la ley, ¿verdad? Hicimos el barrido de manera implícita. Estaba ¿qué? Infringiendo toda la ley de Dios, aun cuando ella tal vez lo ignoraba. Ahora, vimos también a través de 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado, sino que pecó a sabiendas de lo que estaba haciendo. ¿Por amor a quién? A Eva. Amó más a Eva que a quién? Y a Dios, ¿verdad? Es decir, que violó ¿cuál mandamiento? El primer mandamiento, que dice claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o como algunos lo conocen, ¿verdad? Que es: no amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, de acuerdo con eso, pudimos ver también cómo Dios comienza a ¿qué? A hacer un juicio investigador. ¿Por qué razón? Porque comienza a preguntarle a Adán y Eva: ¿dónde están? Y ellos dicen: estábamos ocultos porque estábamos desnudos. Entonces analizamos que la desnudez tiene que ver con la justicia. Y el hecho de que ellos trataran de vestirse a sí mismos, de hacer sus hojas de higuera para estar bien, bien tapaditos, implicaba que estaban justificándose a sí mismos. Y fue así, porque cuando Dios comienza a hacer su juicio investigador, la investigación, a preguntar: ¿y quién te enseñó eso? ¿Y acaso comiste del árbol? Todas esas preguntas tenían que ver con la investigación que Dios estaba haciendo, porque Dios enseña al principio en la Escritura que todo el mundo es inocente o nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Dios comienza a buscar las evidencias para saber si son culpables o no, aún a sabiendas que lo son. Y ellos mismos comienzan a mostrar las evidencias. Pero notamos que cuando el pecado se introduce en el mundo, entonces Adán le echa la culpa ¿a quién? Realmente a Dios, porque le dice: es que la mujer que me diste me dio de comer, y yo ¿qué? Y yo comí. Y la mujer dice: es que la serpiente que tú hiciste. En otras palabras, el culpable eres tú. Si no hubiera hecho la mujer y si no hubiera hecho la serpiente, no pasa nada aquí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes eso? Ahora, encontramos entonces que la justicia propia está representada ¿en qué? En las vestiduras, en los delantales de hoja de higuera que ellos cosieron para sí mismos. Pero Dios, ¿qué hizo? Le dijo: ustedes no pueden justificarse a sí mismos, porque han cometido pecado y no había justificación para ello. Yo les envié a ustedes ángeles, vine yo mismo a decirles y advertirles que se mantuvieran juntos, unidos, como en Génesis 2:24. Les dije que un ángel había caído del cielo, por eso se disfrazó de serpiente, tomó a la serpiente como un medio. Es decir, ustedes estaban informados, no había excusa. Por otro lado, Tomás, la única prueba que tenían era: no coman de un árbol. ¿Era eso difícil o fácil? Era fácil no comer de un árbol cuando había cientos o tal vez miles de árboles de frutas allí, ¿o no? ¿O ustedes creen que Eva tenía hambre? Ay, pobrecita Eva, es que con ese filo que tenía, filo es con ese apetito que tenía, pues claro, le dio por comer de ese árbol. Obviamente ese no era el caso. No era el caso, Elizabeth.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos es que ni siquiera la prueba era una prueba difícil. Si Dios hubiera puesto una prueba difícil, entonces Adán y Eva hubieran dicho, no es que tú pusiste una prueba muy dura. Menos mal que no se inventaron esa, ¿verdad? Porque la prueba era muy sencilla, no comas del árbol. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le quitó esas hojas de higuera. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Ya los había vestido al principio, ¿verdad? Dijimos, con la gloria de Dios los había vestido. Ahora, ¿qué hizo? Les hizo, según Génesis 3:21, les hizo vestiduras de pieles. Quiere decir que un corderito debió haber muerto, o por lo menos 2. ¿Cierto? Y con esas pieles los vistió. Ahora, lo que tenemos aquí es que en ese cordero, que obviamente, según Juan 1:29, representa ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Se estaba presentando lo que hoy vamos a ver, el plan de salvación. ¿Estamos hasta ahí, Robinson y Daisy? Muy bien. Vamos entonces a mirar lo que dice la Escritura en Génesis 3 nuevamente. Génesis capítulo 3, y vamos a mirar el versículo 15. Noten lo que dice. Génesis capítulo 3. Hoy estamos comenzando un poquito tarde, ¿no? ¿O esto está malo? No, está bien. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré, dice Dios, ¿a quién? A la serpiente. Está hablando directamente a la serpiente, dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, vamos a entender lo que allí está presentando el Señor. Noten que después de hacer el juicio investigador, Dios se dedica a dar la sentencia. Al hombre le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Dice, bueno, la mujer que tú creaste me dio de comer y yo comí. Y a la mujer le dice, no, la serpiente que tú hiciste me engañó. Pero cuando Dios llega a la serpiente, Dios no le pregunta nada, sino que una vez le dice, maldita serás. ¿Por qué no le dice nada? Porque el juicio de la serpiente, que es quien, Satanás, según Apocalipsis 12:9, ya había sido realizado ¿dónde? En el cielo. Así que lo que Dios hace es que dar su sentencia inmediata ¿sobre quién? Sobre la serpiente. Ahora, pero después de eso, continúa hablando con la serpiente y le dice a la serpiente de tú a tú, face to face, ¿no? Podríamos decir, pondré, ¿quién? ¿Quién pondrá? Dios. Yo, Dios, pondré ¿qué? Enemistad entre ti y la mujer. Ahora, noten lo siguiente. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios está diciendo de manera categórica, yo voy a acabar con la amistad que tú, Satanás, trataste de hacer con la mujer, en referencia a Eva, y Eva como símbolo de la iglesia. ¿Están conmigo hasta aquí? Estoy tratando de decirlo lo más sencillo posible. Y entonces Dios le está diciendo, tú hiciste una amistad, ¿con quién? Con el hombre, pero yo no me voy a quedar así de sencillo, cruzado de brazos, esperando que esa amistad tuya con el hombre prospere. Es decir, si Dios estaba diciendo, voy a poner enemistad, es decir, los voy a separar, voy a romper esta amistad, quiere decir que el hombre era enemigo ¿de quién? De Dios. ¿Y amigo de quién? De Satanás. ¿A través de qué? De la desobediencia. Ahora el hombre se había enemistado con Dios y se había amistado con el enemigo. Y Dios dice, voy a acabar con esta ¿qué? Con esta amistad. Yo los voy a enemistar. ¿Me hago entender o no? ¿Y cómo sería eso? El Señor dice, yo pondré una enemistad.
¿Cuál es esa enemistad? Podríamos preguntarnos. Antes de ver eso, quiero continuar con el versículo y decirles, bueno, vamos a hacerlo en ese orden y luego volvemos aquí, por no mover tanto la Biblia, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver cuál es esa enemistad. Y antes de verlo, yo quiero decir algo, y es, al decir Dios, y pondré, ¿quién? Yo, Dios, pondré enemistad, quiere decir que esta enemistad es algo sobrenatural. ¿Están conmigo? Es decir, no es de este mundo esa enemistad. ¿Y qué es esa enemistad? Vamos rápidamente a Romanos capítulo 5 para que podamos saber qué es eso sobrenatural que Dios iba a poner en el hombre para poder crear una enemistad entre ¿quién? Entre Satanás y el hombre. Ahora, recuerden que para poder ser amigo de alguien, yo tengo que compartir las mismas cosas, ¿o no? Imagínate a uno que le guste la champeta o el rap con uno que le guste el rock. No, pues jamás van a andar juntos, ¿sí o no? Ahora, miren lo que dice aquí. Aquí en Romanos capítulo 5 verso 10 dice: porque si siendo enemigos, ¿quiénes éramos enemigos? Nosotros, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Antes éramos enemigos, ahora ¿qué podemos ser? Amigos de Dios, si se lo permitimos. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿la qué? La reconciliación. Pero noten ahora lo que hace esa reconciliación entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo sobrenatural que Dios pone en el hombre para reconciliarnos? Noten lo que es. El versículo 5 dice: y la esperanza, ahí mismo, Romanos 5:5, es decir, unos versículos antes, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones, entiéndase en nuestras mentes. ¿Por el qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, en otras versiones dice incapacitados, cuando aún estábamos ¿qué? Incapacitados, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Qué es lo que nos capacita para estar enemistados con el enemigo? El amor de Dios. Voy a explicar esto más. Ustedes se dieron cuenta lo que nosotros predicamos el sábado en la noche. Evelyn estuvo allí el sábado en la noche, ¿verdad? Y en el sábado de la noche nosotros presentamos el principio del amor. ¿Cuántos recuerdan ese principio? Levanten su mano. Ok. ¿Recuerdan que el principio del amor, cuando describimos qué es Dios, dijimos, citamos 1 Juan 4:8, donde dice Dios es amor? Y presentamos el principio del amor, donde el principio enseña que el amor es no vivir para sí. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es vivir para sí? Es egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después también yo. ¿Notaron eso? Ahora, cuando el hombre pecó, se volvió egoísta por naturaleza. Y lo que Dios iba a hacer, siendo el hombre la imagen de Dios, es decir, una imagen de amor, ahora se convirtió en una imagen de egoísmo. Y Dios lo que hizo fue decir: yo voy a volver a derramar mi amor ¿sobre quién? Sobre la humanidad, para crear otra vez ¿qué? Una enemistad. ¿Entre quién? Entre Satanás, el egoísmo de Satanás
y yo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Así que el amor de Dios, el principio del amor de Dios fue otra vez ¿qué? Vinculado al hombre por medio de un proceso. ¿Cuántos quieren saber ese proceso? Amén. O diría yo mejor aún, ¿cuántos quieren ser amor y dejar de ser egoístas? Amén. ¿Creen que somos egoístas? Sí. Vamos a ver si alguno no levantó la mano. Por si la mosca, ¿no? Muy bien. Pues quiero decirles que el pasaje de Génesis 3:15 continúa diciendo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, vendría una simiente que en esencia sería la enemistad misma entre nosotros y Satanás. Esa simiente, según Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 16, es Cristo Jesús. Noten lo que dice allí. Dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Simiente viene de semen, del varón, semen, y significa descendencia. ¿Ok? Ahora noten lo que dice. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Notaron eso? Es el amor de Cristo, según 2 Corintios 5:14, lo que Dios pone en la vida de aquel que lo recibe, para que haya una enemistad entre ¿quién? Entre el egoísmo de Satanás y nosotros, que podemos llegar a ser amor como Cristo es amor. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros necesitamos entender algo. ¿Cómo se adquiere esa nueva simiente, o cómo se adquiere eso sobrenatural que es el amor de Dios en nuestra vida? Yo les voy a decir algo. La Escritura presenta lo siguiente. Ahorita lo muestro. Está en Romanos, pueden ir buscando Romanos 8. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente: cuando el hombre salió de las manos de Dios, según Génesis 1:26 y 27, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen de Dios incluía una tendencia del hombre o una inclinación del hombre a obedecer. ¿Ok? Es decir, el hombre era obediente a Abigail. ¿Por qué? Por naturaleza, Daisy y Robinson. ¿Ok? Pero cuando el hombre pecó, la inclinación al bien o a la obediencia que tenían por naturaleza, se llama naturaleza divina, se polarizó y se trocó a una tendencia hacia el mal o hacia la desobediencia, lo cual también llamamos naturaleza caída o pecaminosa. ¿Cuántos me siguen? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro eso? Ok. Eso resulta que la tendencia al mal es la enemistad que habla Génesis 3:15. Nótenlo cómo lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Noten lo que dice. Eso me faltó un pasaje interesante mostrarles ahora. Ahora lo muestro de todos modos. Dice: por cuanto los designios, la palabra designios es mentalidad, ¿ok? O inclinación, se puede traducir de esas maneras. Mentalidad o inclinación. Vamos a traducirlo inclinación. Dice: por cuanto los designios o tendencia también de la carne, esta es la carne que pecaminosa, Tomás, son ¿qué? Enemistad. ¿Dónde está la enemistad? En mi carne. ¿En dónde? En mi mente. Noten. Son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Y noten el final: ni tampoco
pueden. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la enemistad? En esta carne. ¿Y en dónde? Y en mi mente. ¿Cómo la ve Tomás? Y Tomás pensaba que tenía clara la mente. Y Tomás pensaba que tenía clara la mente, pero esa mente está trocada por el enemigo. Hay que arreglar eso. La pregunta sería, ¿queremos que el Señor arregle nuestra mente o no? Amén. ¿Qué dice Tomás? ¿Quiere o no quiere? Bueno, Tomás dice que sí. Okay. Miremos lo que el pasaje quería mostrarles, que se me pasó por alto. Vamos a Colosenses 1:20 y van a notar algo interesante allí. Noten lo que dice Colosenses 1:20 respecto a la enemistad y a la reconciliación con Dios. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, en referencia a quién, a Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, que éramos para Dios extraños y enemigos, en vuestra ¿qué? ¿Dónde, Tomás? En vuestra mente. Por eso ahí la palabra designio significa mentalidad, inclinación, en Romanos 8:7 dice: en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quedó claro esto, no? Más explícito creo que no se puede. Así que lo que tenemos es que Dios sabe que el pecado dejó dos problemas. El problema del pecado es dual. ¿Y por qué es dual? Porque aparte de haber adquirido una gran deuda, también adquirimos una inclinación al mal. ¿Notaron eso? No solamente tenemos el problema de la deuda, del pecado, sino una inclinación al mal que nos hace endeudar todo el tiempo. Voy a explicar esto de una manera más sencilla. Voy a poner un ejemplo, utilizar una pequeña analogía, una metáfora, un símil. Y para ello quiero decirles sobre un padre que tiene un hijo que es adicto a los juegos de azar. Se llama ludopatía. Y este hijo, aunque su papá es millonario, pidió toda su herencia anticipada y se la jugó toda en el casino. Le gusta mucho la ruleta rusa y las cartas y esto, ¿ok? Prácticamente está en la indigencia. No sé cuántas de ustedes conocen ese tipo de casos, que cuando una persona es enviciado a los juegos de azar, eso, mejor dicho, lo pelan allá. ¿Ok? Vende hasta la ropa, sin exagerar. Esto es muy parecido al drogadicto, porque al fin y al cabo también es un ¿qué? Un vicio. ¿Ok? Resulta que precisamente tengo una anécdota, haciendo un paréntesis pequeño desde mi propia experiencia. Cuando éramos muy jóvenes, hace muchos años atrás, más de 20 años, bueno, ya saben, tengo 44. Entonces, cuando teníamos unos 16 años, estrenando pase y todo allá en Colombia, con unos amigos nos pusimos a ver a una muchacha muy bonita que pasaba y le pegamos al carro del frente, al que iba delante de nosotros. Entonces, pues unos muchachos dijimos: ¿qué hacemos? Pelados y todo, nos van a quitar el pase. Entonces se nos ocurrió la idea de que, ¿cuánto tenemos? No, que 10,000 pesos. No, pues vamos y al casino y jugamos esto y lo multiplicamos. Cuando fuimos allá al casino, entramos y nos recibe una abuelita muy canosa y viejita y nos mira y nos dice: muchachos, yo no soy nadie para decirles a ustedes esto, pero quiero decirles que así como entraron, vuelvan a salir, porque yo desde joven también comencé como ustedes, y mire, soy anciana y todavía vengo aquí perdiéndome dinero en este lugar. Y nosotros, wow, ¿notaron? Esto es un asunto de vicio grave. Pues, ¿qué pasó entonces? Cierro el caso mío. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó entonces fue que la mujer, el hijo de este señor,
se había endeudado con unos amigos que le habían prestado dinero. Estos amigos eran narcotraficantes. Ustedes saben que la gente del narcotráfico le pagan o le pagan, ya sea en dinero o en especie, como dicen allí. O sea, con dinero o con tu vida. Y entonces el muchacho estaba muy apesadumbrado. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Y entonces el padre le dice: mira, yo muchas veces te he dicho que yo te puedo ayudar, y te he ayudado antes, pero tú no has querido aceptar la ayuda de manera integral. Y yo te puedo ayudar nuevamente si tú quieres, porque yo tengo mucho dinero, pero tú debes cumplir una condición. Y él dice: ¿cuál, padre? ¿Cuál es la condición? Yo lo hago. La condición es la siguiente: yo pago tu deuda, pero después de que yo pague tu deuda, tú tienes que someterte a un tratamiento especialista, ¿ok? Especializado en un ¿qué? En un sanatorio, para ayudarte con tu problema de ludopatía, ¿ok? De tal manera que tú puedas ser curado. Porque ¿qué saco yo con pagar tu deuda si tú vas a seguir jugando y te vas a seguir endeudando? Y el joven aceptó y fue restaurado otra vez a la sociedad. ¿Notaron eso? Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un doble problema. No solamente tenemos una deuda impagable, ya que se paga solamente con la vida, según Romanos 6:23, sino que también tenemos una inclinación, estamos enviciados a pecar, porque nos gusta pecar. ¿Por qué? Por naturaleza. Así que Dios, en la cruz del Calvario, lo que Cristo vino a hacer en la cruz fue a pagar nuestra deuda. Pero Él sabe que también tiene que ayudarnos ¿a qué? A cambiar de mentalidad. ¿Están conmigo ahora? Porque si no nos ayuda a cambiar de mentalidad, vamos a seguir pecando. Y Jesús le dijo a muchas personas, les dijo: tus pecados te son perdonados, primero, y segundo le dijo: vete y no peques más. ¿Vamos bien? Pero Jesús lo dice como una promesa de ayudarnos a no hacerlo más. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora vamos entonces a ver algo. ¿Qué sucede cuando una persona recibe la enemistad que Dios ha prometido en su mente, en su corazón? Miremos lo que dice Primera de Juan 3 y el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel, les espero, ahí escucho las hojas pasar, me encanta ese sonido. Ya en algunas iglesias no se escucha, es mucha tablet o iPad, entonces ya no se escuchan las hojas pasar, pero me gusta ese sonido. ¿Están conmigo? Muy bien, leo entonces. Dice la escritura así, Primera de Juan 3:9: todo aquel, noten esto, que es nacido de Dios, no practica ¿qué? El pecado. Porque la simiente, ¿se acuerdan de la simiente? ¿Estamos en el contexto de Génesis 3:15 o no? ¿Y quién es la simiente? Cristo. La simiente de Dios, o Cristo, permanece en él y no puede pecar. Qué interesante. ¿No puede qué? No puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Notan el contraste? En Romanos 8:7 dice que la carne no puede ¿qué? Sujetarse a la ley de Dios. No puede. Pero acá el contraste es: los que han nacido de Dios no pueden, lo contrario, pecar. ¿Notaron eso o no? Pregunta: ¿cuántos quieren eso aquí en esta noche? Amén. Ok, veo que estamos muy conectados. La pregunta es: ¿cómo adquirimos nosotros el amor de Dios, que es la simiente de Cristo? ¿Saben que Jesús dijo eso a alguien en la Escritura? En Juan 3, Dios se lo dijo a un hombre muy encumbrado en Israel, llamado Nicodemo.
En Juan capítulo 3, el Señor le dijo precisamente eso que Juan está diciendo allá. En Juan 3:9, en 1 Juan 3:9. Aquí en Juan capítulo 3 y el versículo 3, Dios le dice exactamente eso a Nicodemo. Noten lo que dice. Respondió Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre, como dije ahora, muy encumbrado. Era uno de los miembros del Sanedrín en Israel. Y este hombre, porque obviamente como era un hombre de estatus, y Jesús era un maestro ambulante por allí, parecido a mí, un maestro ambulante, ¿verdad? Llegó y le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como nosotros ya sabemos de qué está hablando Jesús, vamos a parafrasearlo, ¿verdad? Vamos a parafrasearlo. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Y saben por qué lo digo? Porque Nicodemo no entendió. Vamos a mirar que Nicodemo no entendió. Miren lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Notaron que no entendieron? Entonces, como nosotros sí hemos entendido esto, vamos a parafrasear a Jesús. Jesús está diciendo: de cierto te digo, Nicodemo, que tú naciste de una simiente corrupta. ¿Por qué? Porque vienes de Adán y Eva, y ellos pecaron. Y al pecar, su mentalidad es una inclinación ¿a qué? Al mal. Y yo no te voy a llevar al reino de los cielos si tú tienes todavía esa inclinación al mal. Tú tienes que volver a nacer, pero no de quién, de simiente corruptible, es decir, de carne, sino del Espíritu, para que tengas una simiente, es decir, una inclinación al bien, de amor, y puedas ser capacitado para vivir en el cielo. ¿Quedó eso claro o no? ¿Creen ustedes que eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, no? Pero nosotros lo entendemos ahora porque, bueno, ya tú sabes, hemos estudiado, ¿verdad? Pero Nicodemo estaba en el aire. ¿Cómo así? Yo viejito y volver ya con canas, volver otra vez al vientre de mi mamá, está complicado. Y Jesús responde, versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Le está diciendo Jesús: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ser salvo. Pregunta: Tomás, ¿tú quieres ser salvo? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, porque ha venido todos estos días aquí. ¿Y tú, Luis, quieres ser salvo? Evelyn, Amén. Robinson, Denise también. Denise acompaña al esposo, ella también dice así con él. Muy bien. ¿Están conmigo hasta aquí o no? Ahora noten esto. ¿Saben qué es interesante? La palabra nacer de nuevo es una traducción de la palabra griega anosen. Anosen en el griego tiene dos connotaciones, dos significados. El primero, en primera instancia, es nacer de nuevo. En segunda instancia es nacer de lo alto. ¿Están conmigo, no? Ahora, pero Nicodemo sabe, estoy seguro, siendo un hombre culto, debía saber los dos significados, pero escogió el primero, que es más difícil de comprender. Pero él pudo haber escogido el segundo. Y ustedes, cuando escuchan, usted tiene que nacer de lo alto. ¿Qué se imaginan? ¿Nacer de quién? De Dios. ¿Sí o no? Que es lo que dice primera de Juan 3:9, que el que es nacido de Dios tiene la simiente, y el que tiene la simiente no peca. ¿Vamos conmigo o no? Interesante. Entonces noten que Nicodemo demuestra, y tengo un tema para demostrar eso también, aquí creo que lo he dado, que el entender
la palabra de Dios no es un asunto de intelectualidad, sino un asunto de humildad. Y nosotros entendemos eso precisamente porque aquel que es egoísta normalmente no es humilde. ¿Ok? Y nosotros debemos entender qué es la humildad. La humildad es disposición. Si nosotros nos disponemos a que Dios sobre nuestra vida, Él puede hacer todos los cambios que nosotros necesitemos. ¿Ok? Miremos entonces lo que dice. Tú tienes que nacer de nuevo, querido amigo. Es decir, del agua y del Espíritu. ¿Saben que esta misma fórmula fue la que Dios dio a través de Juan el Bautista? Noten lo que dice allá en Mateo capítulo 3. En Mateo 3 nosotros encontramos a Juan el Bautista diciendo lo mismo en el versículo 11. Mateo 3 verso 11. Tengo muchos chicos estudiosos, los de la primera fila todos están anotando, están tomando sus apuntes. Primero toman el apunte y luego buscan. Por eso tengo que esperarlos, ¿ok? Y sé que allá atrás también están haciendo lo mismo. Bueno, noten lo que dice aquí. Mateo 3, versículo 11. Dice, esto lo dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo, ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Notaron eso? ¿Qué dijo Jesús a Juan, a Nicodemo? Si no naces ¿de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Qué dice Juan el Bautista en Mateo? El que no es bautizado del agua y del Espíritu. Noten que allí se está mostrando la doble solución para el doble problema. ¿Notaron eso? Ahí está la doble solución para el doble problema. Es decir, el bautismo es uno, pero en dos etapas. El nacimiento es uno, pero en dos etapas. El bautismo y el nacimiento son lo mismo, de diferentes formas. ¿Ok? Son diferentes expresiones que indican lo mismo. Es decir, que el bautismo es realmente volver a nacer. ¿Es esto verdad? Vamos a entender por qué es verdad y por qué es necesario. Yo voy a explicar. ¿Cuántos de los amigos han visto aquí o en algún lado un bautismo en la iglesia? ¿Lo han visto? Yo voy a explicarlo. En la iglesia adventista, el bautismo tiene que ver con el perdón de los pecados. ¿Ok? Ahora, la Escritura presenta en Romanos 6:23, como ya se ha referido antes, que la paga del pecado es muerte. Es decir, que para ser perdonados nuestros pecados, lo primero que debemos hacer es creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, morir por nosotros. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que entonces nosotros somos sumergidos. De paso, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa inmersión. ¿Notaron eso? O sumergir, podríamos decirlo también. ¿Listo? Entonces, inmersión es ¿qué? Sumergirse en el agua en este caso. Entonces, ¿cómo somos sumergidos? De esta manera. Boca abajo, boca arriba, nos sumergimos en el agua. Y cuando nos sumergimos en el agua, ¿qué es lo primero que dejamos de hacer? Respirar. De respirar. Cuando uno muere, ¿qué es lo primero que deja de hacer? Respirar. ¿Estamos bien o no? Es decir, el bautismo está emulando la muerte al pecado. ¿Listo? A mi vieja manera de pensar. Pero cuando la persona sale del agua, después de ser sumergido, ¿qué es lo primero que hace? Respirar. ¿Qué es lo primero que hacemos al nacer? Respirar. Y si no, hay que darle una nalgada para ver si está vivo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo hasta ahí o no? Amén. ¿Notaron? Entonces, el salir del agua emula, o ¿qué pasa? Simboliza el nuevo nacimiento, la nueva vida. ¿Vamos bien? Noten entonces que el bautismo tiene una doble función, tanto que
tanto simbolizar la muerte al pecado o a una vida de pecado como un nuevo nacimiento. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, si no estoy mal, y el versículo 4. No estoy mal. Romanos 6, verso 4. Dice así, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados. ¿Qué somos? Noten que el bautismo es un entierro. Hay que enterrar al viejo Tomás, enterrar al viejo Luis, a la vieja Evelyn, al viejo Robinson, a la vieja Denise, Daisy, perdón. Porque, no, es que le puedo cambiar el nombre cuando nace, ¿no? De Daisy pasa a Denise, Se puede hacer eso también. Porque somos sepultados juntamente, Daisy, ¿con quién? Con Él, en referencia a Jesús, para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito u objetivo de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Notaron eso? Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que Jesús nos está diciendo, y ya lo dijimos respecto a Nicodemo cuando lo parafraseamos, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra vieja manera de pensar, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tiene que ser un proceso ¿qué? Divino. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Por eso, cuando Dios habla a Nicodemo que debe nacer de nuevo, lo que le está diciendo es: tú tienes que renacer. Y voy a mostrarlo de manera literal para que ustedes vean esto en Juan capítulo 1 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Miren lo que dice Juan 1:12. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice 1:12, Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguno aquí que cree en el nombre de Jesús? Amén. Ok. Les dio potestad, es decir, poder. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien quiere aquí ser hijo de Dios? Muy bien. Y dice, a los cuales, a los que quieren ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre ni de voluntad de carne, es decir, de seres humanos, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Notaron eso? Dios quiere que aquellos que quieran ser reconciliados con Él lo puedan hacer a través del bautismo, que puedan volver a nacer y de esa manera puedan nuevamente ser llamados sus hijos. Amén. Puedan estar en amistad con Él, puedan cambiar su manera de pensar y puedan entender su voluntad, especialmente esa última parte, puedan entender su voluntad. Amén. ¿Cuántos queremos entender la voluntad de Dios? Amén. Muy importante esto, ¿verdad? Ahora, yo quiero mostrarles algo, y es lo siguiente. Está la parte álgida de lo que hoy voy a decir, o sea, el punto máximo de lo que voy a decir. Como ustedes se darán cuenta, en Génesis 3:15 se establece un conflicto en la tierra que venía ¿desde dónde? Desde el cielo. Es el conflicto de los siglos. Un conflicto donde hay dos oponentes. Sabemos que los buenos y los malos, ¿sí o no? Ahora, en ese conflicto, en cualquier conflicto bélico, nosotros sabemos que el enemigo siempre que habla en clave. O cuando viste usted una guerra donde el enemigo le diga: mira, te voy a atacar por el flanco derecho. ¿Ustedes han visto eso? No. Siempre se habla en ¿qué? En clave. ¿Notaron eso? Eso no era un disco. Eso se llama clave Morse. ¿Sí o no? ¿Ok?
Siempre se habla en clave. Pues quiero decirles que en el conflicto cósmico Dios habla en clave. Y muchas veces habló en parábolas. Y los mismos discípulos quedaban: ¿y qué quisiste decir? Y el Señor dijo: ¿tampoco vosotros entendéis? Pero aún así, a los que son los hijos de Dios, Dios les explicaba lo que quería decir, para que supieran qué debían hacer. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Amén. Por lo tanto, yo voy a explicar lo que significa el bautismo por agua y por el Espíritu. A ver si ustedes quieren hacer eso. Si son hijos del Señor, van a poder entenderlo. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Vamos rápidamente a entender esto. Para ello, quiero que vayamos a Juan 13. En Juan 13, nosotros encontramos una parte muy especial, donde dice en el versículo 5, Jesús había llegado de predicar la palabra, los pies estaban muy sucios, los caminos eran polvorientos. Y noten lo que pasa. En el versículo 5 dice, cuando llegaron, entonces la tradición era que el siervo de la casa debía ¿qué? Lavar los pies ¿de quién? De los que llegaban. ¿Ok? Pero los discípulos, al llegar con Jesús, como no había siervo, todos se hicieron los locos. Yo no voy a dar los pies a nadie, y el otro yo tampoco, yo menos. Cada uno se creía más que el otro. Y entonces Jesús, al verlos en su egoísmo, notan lo que hizo. Puso agua en un lebrillo, en un balde, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dijo Pedro a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ay, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cómo así? Pero si es sencillo. ¿Acaso no entendía Pedro que Dios le estaba dando una lección de humildad? Eso es lo que podíamos nosotros pensar en primera instancia, ¿verdad? El Señor le está dando una tremenda lección ¿de qué? De humildad. Pero no era eso lo que debía entender. Lo de la humildad era evidente, pero había algo más que Pedro no entendía, y el Señor se lo dijo: tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, noten la respuesta: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Noten la condición: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, parafraseando a Jesús, podríamos decir: si no te lavare, no entrarás al reino de los cielos. ¿Están de acuerdo? Así es. Quiere decir que eso nos recuerda a lo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no nacieres de lo alto, es decir, del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. ¿Están conmigo o no? Quiere decir que está hablando también del bautismo aquí, ¿o no? Señor. ¿Notaron eso? También le está hablando aquí ¿de qué? Del bautismo, porque la condición es la misma. Y noten lo que dice Pedro: ¿así es la cosa? Señor, no solo mis pies, sino que, sino también las manos, la cabeza, báñame. Jesús le dijo: el que está lavado, Pedro, todavía sigue sin entender, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién creen ustedes que no estaba limpio? Ahora la pregunta sería: ¿ustedes creen que Judas no se había bañado? ¿Por eso no estaba limpio? O sea, los otros sí se bañaron, pero Judas, ese no se bañó hoy. ¿Es eso lo que está diciendo Jesús? Obviamente que no. Quiere decir que Jesús, aunque hablaba del agua, estaba refiriéndose al agua como un símbolo de una limpieza espiritual. ¿Están conmigo o no? Así que si siendo que la condición es la misma y el tema es el mismo, el bautismo, la pregunta es: ¿qué simboliza el agua? ¿Ok?
Vamos a mirar qué simboliza el agua y qué es lo que nos limpia espiritualmente. Capítulo 15 de Juan y el versículo 3. Noten lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que me limpia espiritualmente? La palabra de Dios. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 26. Hablando de la iglesia, en Efesios 5:26, el apóstol Pablo dice, Efesios 5:26, para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado, ¿en dónde? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Notaron eso? ¿De qué es símbolo el agua? De la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando una persona es bautizado en el agua literal, realmente está siendo bautizada ¿en qué? En la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Amén. Ahora, esto es como el matrimonio. Cuando el Tulio vio a la Keila, ellos comenzaron a cortejarla y todo eso, y se enamoraron. Pero hasta que Tulio no la llevó al altar, no legalizó esa relación. ¿Estamos o no? No le pudo tocar ni un dedo. ¿Ok? Igualmente es con Dios. Hoy y durante estos días han estado viniendo nuestros amigos a escuchar la palabra de Dios y nuestras amigas. Daisy, Robinson, Tomás, el mismo Luis y Evelyn y otros que no conozco su nombre todavía. Pero escuchar la palabra de Dios, escuchen lo que voy a decir, escuchar la palabra de Dios no me limpia del pecado hasta que ¿qué? Hasta que llego a ¿qué? A legalizar eso a través del agua. ¿Están conmigo o no? Noten que Judas, igual que los otros 11 discípulos, habían estado escuchando la palabra de Dios 3 años y medio, y aún así Judas no fue limpio. ¿Están conmigo o no? Es decir, el solo escuchar la palabra de Dios no garantiza que recibamos su limpieza. Para poder garantizar eso, necesitamos legalizarnos. ¿En dónde? En el agua literal. ¿Por qué? Porque cuando tú, mi querido amigo, mi querida amiga, has escuchado la palabra de Dios, has estado conociendo a un amigo que yo tengo. Yo te he estado hablando de ese amigo y de lo que él piensa y de lo que él quiere. Y si tú te has enamorado de ese amigo, al cual yo amo, él quiere que tú y él lleguen a ser uno. Amén. Así como el esposo y la esposa, según Génesis 2:24, llegan a ser una sola carne. Amén. Eso quiere ser Jesús contigo. Amén. Mi pregunta es, a mis amigos y amigas, a las visitas que nos acompañan, ¿quieren ustedes ser uno con Jesús? ¿Quieres ser uno de ustedes, o alguno de ustedes, o todos ustedes quieren llegar a ser uno con Jesús a través del bautismo? ¿Quieren decirle, Señor, yo quiero que mi vida pueda ser tuya para siempre? Que tú vengas a mi vida y por medio de tu Espíritu cambies mi manera de pensar, cambies mi manera de sentir, que lo que me gusta y no te gusta a ti, yo pueda dejarlo. Yo pregunto, cuando éramos novios y llegábamos donde la novia con un saco así como el mío, y la novia decía, ay, no me gusta ese saco. No me preocupe. Veníamos con las gafas. Ay, esas gafas no me gustan. No te preocupes.
También me los quito. ¿Es así o no es así? Todo aquello que no le gustaba a nuestra pareja desaparece. ¿O no? Eso mismo quiere Dios que nosotros podamos hacer. Mi pregunta es, ¿hay alguien aquí que quiera decirle al Señor, yo quiero ser uno contigo? Yo quiero que pase aquí adelante. Esa es la invitación que voy a hacer hoy. Que pase aquí adelante, porque yo quiero orar por ti. Ya sea que tú quieras decirle al Señor, yo quiero ser uno contigo durante esta semana, o quieras decirle al Señor, yo quiero que hagamos planes y le pongamos fecha a mediano plazo para ser uno contigo, o que quieras decirle, Señor, tal vez espérame un poco más, pero yo estoy seguro que quiero ser uno contigo. Yo quiero invitarle aquí adelante para orar por ti y presentarte al Señor como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que quiera hacer eso? Entre los que ya me lo han dicho, como por ejemplo Luis. ¿Ah? ¿Quieres venir aquí, Luis? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Tú también? Bienvenido. Sé por muy buena fuente que Evelyn también quiere lo mismo. Ayer una buena fuente me dijo que tenía temor de ponerse en pie, pero al final Evelyn sacó fuerzas. Y yo digo, esas fuerzas salieron no de ella, sino de su debilidad. Y el Señor dice en 2 Corintios 12:9, mi poder se fortalece en vuestra debilidad. ¿Tú quieres también pasar, Evelyn? ¿Te gustaría hacerlo? Aquí te estamos esperando, ¿ok? ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Tal vez una familia que estoy mirando, ¿ah? Muy sospechosa ya. Le prometo a Daisy que no le cambie el nombre. El Señor no se lo cambia. Tal vez Tomás quiere también pasar. ¿Te gustaría hacerlo, Tomás? Poniéndote en pie, sacando fuerzas de la debilidad. ¿Ah? Aquí los estoy esperando si quieren hacerlo. Mire, yo me he atrevido, Robinson, a llamarlos por nombre propio, porque sé que vuestro Padre, que también es mi Padre, os llamaría por nombre propio, porque Jesús nos conoce y nos conoce de una manera que nosotros ni lo imaginamos. Gracias, Robinson, por tu decisión. Gracias, Daisy, por seguir a Robinson. ¿Ah? Parece que lo ha seguido muchas veces. ¿Ah? Yo quiero decirles, el Señor nos conoce de una manera que nosotros ni imaginamos. Él, queridos hermanos, queridos amigos, nos está enamorado de nosotros hace mucho rato. Eso lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó ¿a quién? A Robinson. ¿A quién? A Daisy. ¿A quién? A todos los que están aquí presentes. Y también a Tomás lo amó. ¿Está enamorado de Tomás? Y Tomás puede sacar fuerzas de la debilidad y acompañar a este grupo aquí. ¿A Tomás? Y no obstante, Tomás, no es obligatorio. Porque Jesús, en el amor, Evelyn, el amor no fuerza a nadie. Luis, el amor es algo que te impele a levantarte. Pero el enemigo de las almas te dice, no lo hagas aún, todavía hay tiempo. Yo quiero decirles, no hay tiempo para prepararse para el final. Y yo no les he hablado aquí de profecías, pero podría hacerlo, pastor. Puedo dar 15 días de Apocalipsis o de Daniel si ustedes quieren. Y ustedes verían que el tiempo está a las puertas. Pero hoy he venido a mostrarles a aquel quien me ha amado antes que yo lo conociera. Amén. Y que les ha amado a ustedes de igual manera. Y que quiere que ustedes estén con Él para nunca separarse jamás. Y pronto esto será una realidad en nuestras vidas. Amén. Yo quiero orar especialmente por ellos. Amén. Y quiero hacer una invitación más a una persona muy especial también en este recinto, al pastor Alberto, para que me acompañen
y Él sea quien haga la oración por ellos. Porque este es un ungido del Señor y quien finalmente también los va a pastorear en este lugar. Vamos a pedirles que se pongan, bajamos nosotros mejor, unámonos a ellos. Vamos a hacer un círculo, Evelyn aquí, y vamos a tomar las manos. Por amor a Él no nos vamos a arrodillar, sino que vamos a estar en pie para poder hacerlo acá. Pastor, es todo tuyo. Gracias. Quiero invitar a ustedes también que se pongan en pie con nosotros. Nos acompañen en esta oración donde entregaremos estas almas preciosas a aquel que, como nos recordó el pastor Alexander, los ama a ustedes. Amén. A un punto tal que entregó lo más preciado, lo más bello, entregó a Jesús. Padre de amor y misericordia, bendito sea tu nombre. Amén. Nadie toca el corazón como tú. Nadie nos ama como tú. Nadie nos habla como tú. Y nadie tiene para nosotros tantas bendiciones como tú. Gracias porque en esta semana has estado bendiciéndonos de manera especial a través de tu palabra y a través de las demás cosas que tenemos. Oh Dios, tenemos el privilegio de entregarte a ti a estas almas. Qué bendición, Señor, nosotros como ministros del Evangelio, oh Dios, entregarte a ti, a Robinson y a Daisy, a Evelyn, a Luis y a mi hermano querido también. ¿Cómo es tu nombre? Abigail. Y a Abigail también. El pastor Alexander y yo, como ministros del Evangelio, te entregamos a ti, que eres el dueño, y estas almas te pertenecen a ti, Señor Jesús, para sellar esta decisión que ellos han tomado. Oh Padre, el enemigo está vencido y ellos, Señor, se convierten en más que vencedores al dar este paso de fe, colocándose del lado del equipo triunfador, colocándose del lado del equipo donde tenemos al gran capitán, a Jesús el conquistador. Gracias, Señor, por ellos. Oh Padre, que muy pronto ellos puedan sellar sus vidas contigo. Pronto, Dios, puedan pasar por esa tumba líquida donde se muere y se renace, para que ellos sean, Padre, comiencen a ver una vida nueva en Cristo. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Oh Dios, también quiero hacer memoria de los hermanos. Aquí están tus hijos también, que en esta hora queremos consagrarnos a ti, reconsagrarnos. También damos este paso para decirte que te pertenecemos y que queremos vivir en esta tierra lo que nos quede de vida para honra y gloria de tu nombre. La iglesia de Berecer se consagra nuevamente a ti. Y si alguien no pasó, pero sintió pasar y no llegó, donde está esa persona, te la presento también. Tú conoces su corazón. Bendice, Señor Jesús, y rompe las cadenas. Y que podamos todos cantar que somos libres en Cristo el Señor. A Él damos la honra y la gloria. Y toma, Abigail, nuevamente te lo pido. Toma, Luis, te lo pido, Señor. A Evelyn, tómala, Dios. A Robinson, tómala. A Daisy también, Señor. Y a cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero, antes de terminar, decirle a cada uno de los que nos encontramos en este lugar que en el cielo hay gozo. Amén. Porque es muy difícil cuando tú estás habituado a algo, en este caso a estar en enemistad con el Señor, volver en amistad a Jesús. Pero yo sé que las personas que han salido aquí, el Espíritu del Señor les ha movido a hacer. Gloria a Dios. Y aún aquellos que no pudieron salir, sé que querían hacerlo, pero el enemigo
estaba allí deteniéndole. Y quiero decirles, no por mucho tiempo lo logrará. Amén. Al final el Señor desatará esas cadenas. Amén. Hoy hablaba con Tulio y le decía a Tulio de una canción que me gusta mucho, donde relata la historia de María Magdalena cuando riega el alabastro, el perfume sobre los pies de Jesús. En esa primera estrofa se habla de que ese perfume se liberó como un preso que se libera de las cadenas, y termina diciendo: como un alma que del mal se libró. Amén. Y el Señor tiene el poder de librarnos Amén. del mal, Amén. porque lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a cantar puestos en pie el himno tema para finalizar.